amigos, amigas, ahí está este tema musical a través de las pantallas de Magia Televisión. Hacemos Hola Región. Y también es importante que ustedes conozcan distintos ámbitos, distintas secciones. Y para ello hemos querido conversar con un gran invitado, que quiero que ustedes también lo conozcan. Es César Cañete, un gran amigo mío también, para hablar de economía doméstica. Un tema sumamente importante, César, porque de verdad que no es muy fácil manejar un presupuesto familiar. Sí, de todas maneras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto, ¿ah? Gracias por la invitación. Y bueno, sí, de todas maneras podemos hablar un poco de lo que es el presupuesto familiar, que es un tema bastante complicado, digamos, de manejar. Por lo tanto, igual como ya hemos comentado en alguna otra oportunidad, o bueno, lo estamos comentando ahora en este momento, es que las necesidades siempre son ilimitadas, ¿ya? Siempre tenemos algo que necesitamos y nunca a lo mejor podemos llegar a poder obtener para satisfacer una necesidad. Pero hay que también considerar la otra contraparte, que tiene que ver con los recursos disponibles. Exactamente. Y es ahí donde está el problema. Los recursos son limitados. ¿Y cómo podemos llevar entonces esta economía familiar de la mejor manera desde el día 1 hasta el día 30 o 31 de fin de mes? Hay diferentes tipos de herramientas que nos pueden ayudar, y dentro de una de estas herramientas, de alguna forma por decirlo, se llama un presupuesto familiar. El presupuesto familiar es una cosa tan sencilla como considerar lo que son los ingresos y lo que son los gastos o los ingresos que vamos a tener durante ese periodo determinado. Uh-huh. ¿Ya? Entonces es importante saber cuánto tenemos, cuál es el ingreso que vamos a recibir, ¿ya? Y ese ingreso, en relación a ese ingreso, nosotros debiésemos encasillar nuestros gastos, ¿ya? Porque el problema está muchas veces en que se gasta más de lo que uno gana, o lo que ingresa a las arcas familiares, que le llamo yo, ¿ya? Generalmente es el dueño de casa, o en el caso de el matrimonio, los dos participen, claro, se suman y se hace un ingreso general familiar, ¿ya? Y en base a ese ingreso, nosotros debiésemos ya basarnos para poder determinar nuestros gastos. Ahora, debemos sentarnos en la casa, las dos personas que trabajan, por ejemplo, el caso que tú estás dando, sentarnos y decir, bueno, yo gano 400.000 pesos, la otra persona gana 200.000 pesos, supongamos. Y con eso se hace un total de 600.000. Y de ahí vamos sacando cuenta, lo anotamos en un papelito, vamos analizando los gastos que tenemos, que pagar la luz, el agua, el arriendo, que los colegios, en fin, sí, y de ahí nos va quedando ese presupuesto que tú nos hablas, ¿o cómo podría ser? Bueno, quiero destacar un poco que el tema, independiente que sean los dos que trabajen o que trabaje uno de los dos, uh-huh. Porque ahora, como tú sabes, los tiempos han cambiado, ya no solamente el hombre es el que lleva, digamos, su sustento a la casa. Claro. Entonces, importante que si trabajan los dos, se sientan los dos, y aunque trabaje uno, igual se sientan los dos, porque tiene que ser un equipo, digamos, que está trabajando para poder llevar el bienestar y satisfacer de mejor manera uh-huh. las necesidades de ese grupo familiar. ¿Ya? Entonces, como tú bien lo comentas, sí, efectivamente tienen que estar los dos sentados ahí para poder ponerse de acuerdo y estar alineados respecto de cómo van a distribuir el ingreso, que ya sean el uno o los dos. ¿Ya? Primero nos sentamos y nos ponemos de acuerdo. Y lo primero que debiésemos hacer es tener un cuadernito o un papel con un lápiz uh-huh. y empezar a anotar los gastos básicos primero. ¿Ya? Gastos básicos que podríamos decir que la alimentación, el supermercado, la feria, el arriendo, el dividendo según corresponda, uh-huh. El gas, la electricidad, el agua, ¿ya? Y todos esos gastos, ¿ya? Que son básicos para poder sobrevivir en un periodo determinado para una familia. ¿Es el gasto mes a mes? El gasto mes a mes, correcto. Ideal siempre es que aunque cuesta bastante, no es fácil, ¿ya? Pero es importante que tratar de que ese ingreso siempre quede un excedente, ¿ya? Y ese excedente nosotros los vamos a llamar ahorro, ¿ya? Hay que apretarse el cinturón para llegar a ese punto del ahorro. Sí, de todas maneras, o sea, sabemos que no es un tema fácil, ¿ya? Pero yo creo que es importante, en la medida que se pueda, ¿ya? Tratar de lograr llegar a obtener un saldo positivo entre lo que ingresa y lo que sale, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque ahora que estamos en un periodo determinado o en cualquier periodo digamos de esta vida familiar o del transcurso de los días del mes, siempre se generan algún tipo de contingencias, ¿ya? Entonces generalmente la contingencia, si no estás preparado, tienes que echar mano a otro tipo de instrumentos financieros y empezar a utilizar líneas de crédito, pedir préstamos, ¿ya? Entonces, y eso no es bueno para la economía, porque vamos a estar utilizando algo que no hemos ganado,
Eso de contingencia que tú hablas es cuando, por ejemplo, alguien se enferma en la casa, hay algún gasto extra, supongamos si tiene un vehículo, hay una pana, cosas así. Sencillamente en el invierno, estamos en invierno ahora y generalmente si el grupo familiar son los padres más 3 hijos, es típico que se resfría el primero, el mayor, después sigue el segundo, el tercero, y cuando se está mejorando el menor, se vuelve de nuevo a enfermar el tercero y así sucesivamente. ¿Y eso qué significa? Significa ir al médico, significa comprar medicamentos, significan cuidados especiales. Y esos cuidados especiales están fuera, a lo mejor, o no están considerados dentro del gasto de ese presupuesto mensual. ¿Ya? Podríamos a lo mejor dejar un ítem dentro del presupuesto para emergencias, ¿ya? Pero idealmente siempre dejar un margen positivo entre lo que llegó y lo que va a salir, ¿ya? Pero César, ese margen positivo, ese ahorro que tú mencionas, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Porque es sumamente difícil. ¿Qué sé yo? Colocamos el típico chanchito en la casa, abrimos una libreta de ahorro. ¿Cómo lo hacemos y cuál es la mejor fórmula? Partir de la base que, como tú comentabas adelante, es un dicho muy común y muy entendible, que es apretarse el cinturón, ¿ya? Es difícil apretarse el cinturón, pero a veces es necesario. Porque hay periodos determinados, y sobre todo acá en esta zona en donde los trabajos son estacionales, ¿ya? Principalmente. Claro. Ya, por ejemplo, las empresas agrícolas trabajan y durante el periodo, digamos, de cosecha hay un ingreso considerable, ¿ya? Pero en ese periodo que tenemos, digamos, de las vacas gordas, ya nosotros debiésemos empezar a juntar ese dinero y dejarlo en algún chanchito, o prefiero, más que en un chanchito, el efectivo ahí, prefiero o recomiendo llevarlo a alguna cuenta en donde tenga difícil acceso. O sea, igual tengo acceso, pero no es tan fácil llegar y decir, voy a ir al chanchito y voy a sacar 10.000 pesos. Si hoy jugó Chile o va a jugar Chile, hagamos un asadito, ¿cuánto nos va a gastar 10.000 pesos? Que son 10.000 pesos, 20.000 pesos, ¿ya? Pero no, o sea, ajustémonos y pensemos que viene el invierno y lo más probable es que no vaya a tener trabajo. Entonces, exacto, de alguna forma, con ese, digamos, esa bonanza que vamos a tener durante el periodo de la cosecha, ya ir dejando una cantidad de dinero para el invierno, cuando supuestamente puede que no tenga trabajo. Y ese tú más recomiendas entonces abrir una cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorro, algo que es fácil y que de acceso a cualquier persona. Exactamente, porque la idea no es ganar dinero, no es la finalidad de este depósito o de este ahorro, no es que genere grandes cantidades de interés o reajustes, sino que es para tenerlo para contingencias. Entonces, sí, puede ser a lo mejor una cuenta de ahorro, aunque las tasas de interés son bastante bajas, una cuenta de ahorro, ya, pero podríamos dejar otro programa para hablar de instrumentos donde podamos dar. Están otros instrumentos que la APB, otro instrumento que tiene que ver con la parte previsional. ¿Ya? Porque cuando tú tienes una cotización, ya tú depositas tu 10%, ¿ya? Y tú puedes, para aumentar tu fondo, tú tienes una PB y tienes todo un cuento de una rebaja tributaria, pero ese, digamos, nos salimos un poco del tema, ¿ya? Y volvamos acá, digamos, al presupuesto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos un mayor ingreso, sobre todo aquí, como te comento, en la parte agrícola, ¿ya? Durante esos periodos de bonanza en donde está todo el tema de la cosecha, que son generalmente de septiembre a marzo, a abril. Claro, ¿ya? Por lo menos 6 meses. 6 meses más o menos, pero los otros 6 meses es incierto para nosotros. Exacto, sobre todo, y bueno, ahí está la etapa más crítica, que es el invierno. Exactamente, el invierno necesita, digamos, una serie de gastos que no están considerados durante el periodo de verano. Está la calefacción. Calefacción, que es la leña, o es la parafina, o es el gas, o el aumento de la electricidad. ¿Ya? Entonces tenemos mayores gastos, ¿ya? Y la bonanza de todo lo que tiene que ver con respecto a, porque en el verano tenemos fruta, tenemos verdura, es todo más económico, vamos a la feria y con una cantidad bastante reducida podemos comprar para todo el mes, ¿ya? Pero en el invierno los valores aumentan un poco. Y también, ¿ya? Los valores se van aumentando también a veces en fruta y verdura, o en el consumo también de algunos alimentos. Exactamente, entonces ya, tenemos tomate, pero a lo mejor los traen del norte, y eso tiene un costo mayor, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Aprovechemos esa bonanza, y durante esos 6 meses que tenemos, digamos, de un ingreso mayor al que nosotros requerimos, vamos
vamos, digamos, hagamos la operación matemática, esto es lo que va a llegar, esto es lo que voy a generar de gasto, y esta diferencia positiva la voy a llevar a esta cuenta de ahorro o otro instrumento que tenga fácil acceso, en el sentido de que cuando yo tenga alguna contingencia, cuando esté sin trabajo, voy a tener que pagar igual el agua, la electricidad, claro, y que sí, claro. Entonces ahí decir, yo aquí tengo mi colchón. Exactamente. ¿Ya? Entonces eso es importante, por eso digamos es importante. Y ajustarse, como tú dices, ajustarse sí, pero también es importante dejar algún ítem, ¿ya? Porque la vida no es solamente ajustarse, porque claro, tenemos hijos, los niños quieren salir a tomarse un helado, quieren salir al parque, darse una vuelta, entonces también claro, es importante, digamos, para dentro de la medida que se pueda, dejar algún ítem dentro de nuestro presupuesto para el esparcimiento de la familia, porque no puede ser solamente que estemos encerrados todo el tiempo y no poder, digamos, llegar a disfrutar de esos momentos. Exactamente, o sea, ¿Te parece si hacemos un momento de distracción? Vamos a una pequeña pausa. Okay, vamos perfecto. a seguir acompañándoles, por supuesto, a través de nuestras pantallas. Escuchamos un videoclip junto a Luis Fonsi, Despacito. Vamos y... Amigos, amigas, aquí estamos de retorno por las pantallas de su canal Imagen, la imagen de lo nuestro. Estamos haciendo Hola Región y estamos hablando de economía, de emprendimiento y de muchas cosas más, por supuesto, de la economía del hogar. Estamos junto a César Cañete, que ya lo presentamos en la sección anterior. César, bueno, hablando y recapitulando un poquito de lo que era el manejo del presupuesto, no es fácil, ¿eh? Lo que tú me mencionabas. No es nada fácil. Suena a lo mejor fácil, pero no es fácil. Pero yo creo que es importante que la medida que nosotros manejemos, digamos, principalmente los gastos, porque el ingreso es lo que nosotros, digamos, el gasto va a ser en relación al ingreso. Y es importante porque lamentablemente en la actualidad, ¿ya? Las personas están gastando más de lo que les llega. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, eso empieza a generar todo un endeudamiento, y el endeudamiento no es bueno, ¿ya? Porque si vuelven contingencia y estamos endeudados, vamos a tener que seguir endeudándonos más. En cambio, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Porque perfecto, lamentablemente, para poder salir de esa deuda, nos endeudamos en otro lado. Exactamente. Y eso significa intereses, claro, significa reajustes, significa avance, etcétera. Y es como una historia sin fin. Por eso es un círculo vicioso, ¿no? Y el círculo virtuoso sería, en este caso, poder manejar, digamos, los gastos en relación a nuestros ingresos y poder generar, aunque sea un pequeño ahorro. Y eso sería un círculo virtuoso, porque nosotros tendríamos un recurso disponible en algún grado, en algún momento que pudiésemos tener alguna contingencia. Vivimos aquí en esta región, que tú ya la conoces, la has palpado también y la has vivido. Tenemos tantos recursos acá para echar mano. ¿Se puede utilizar? ¿Se puede hacer? ¿Cómo podemos sobrevivir los meses más críticos, que justamente estamos en ellos? Bueno, hay un tema que a mí me encanta, y lo hemos comentado en algunas otras oportunidades, tiene que ver con el emprendimiento, ¿ya? Y el emprendimiento es una muy buena herramienta, ya, para poder ayudar en estos periodos complicados donde la cosecha baja, claro, el desempleo, lamentablemente, aumenta. Claro. Entonces, por diferentes tipos de organismos públicos, como por ejemplo CENSE, entre algunos, Cercotex, existen diferentes tipos de capacitaciones que se entregan a las personas que tengan algunas características, ya, para poder entregarle competencias o herramientas o un oficio para que puedan tener un ingreso extra en estos periodos, digamos, de vacas flacas, que sería para nosotros en el invierno, cuando baja totalmente, digamos, el tema laboral por el tema de que termina la cosecha. Claro. Ya en los predios agrícolas generalmente quedan las personas que están de planta. Ya, entonces baja bastante, digamos, por el hecho de que ya no hay temporero. Ahora, está el dueño de casa y la dueña de casa justamente en su propia casa. ¿Cómo podemos hacer? ¿Darle algún consejo? ¿Cómo pueden emprender? ¿Qué pueden hacer? ¿Basta, qué sé yo, si tiene un par de gallinas, vender huevos o no resulta ese ejemplo? Sí, por supuesto. O sea, cuando uno, digamos, no tiene ingreso y necesita generar algo, porque cuando uno está sin trabajo, todo es gasto. Es solo gasto. Claro. Entonces, sí, efectivamente, hay personas que, no sé, tienen una cantidad de N de gallinas, venden huevos, hay otras personas que compran harina, compran manteca, compran, qué sé yo, levadura, hacen pan amasado, no sé, venden sándwich, se paran en una esquina, ponen un carrito con café. Hay una serie de cosas que se pueden hacer, ¿ya? Entonces, lo importante es que la gente tenga ganas y también se acerque a aquellos lugares en donde entregan estas capacitaciones, para que ellos puedan tener un ingreso adicional
o un ingreso cuando no hay trabajo. Y claramente con el ejemplo que tú das, claro, uno puede, por ejemplo, la misma dueña de casa, tomar ese emprendimiento de hacer pan amasado, pero eso que sea así rutinario, o finalmente tiene que elaborar también ese proceso para que después casi de forma más prolija hacerlo de forma industrial, o ir potenciándose. Sí, pero es que, por ejemplo, señora, usted si sabe hacer torta o sabe hacer queques, ¿ya? Y lo sabe hacer bien y sabe que son ricos, ¿por qué no genera y empieza a fabricar torta o torta a pedido, artesanales, que ahora con todo el tema de que todo es estándar y que todo es plástico, ya uno va y compra una torta, vale 4.000, 5.000 pesos a lo mejor, pero no vas a comparar una torta una torta, digamos, de supermercado con una torta casera que usted puede hacer, señora. Entonces, ahí el punto, o sea, tienen que atreverse también, después tienen que buscar las herramientas para poder capacitarse, conocer distintas herramientas, porque ya después tiene que legalizar también el trabajo. Sí, bueno, inicialmente partimos como algo informal, claro, donde yo vendo para amasado, donde hago una torta, 2 tortas, 3 tortas, pero si yo quiero hacer algo más grande, ¿ya? Y tener mi emprendimiento, o sea, tener yo mi empresa, ¿ya? Entonces tengo que empezar a medida que vaya creciendo esta idea, se empieza, digamos, a crecer, ¿ya? Ahí en ese momento nosotros tenemos que empezar de alguna forma a formalizar, ¿ya? Porque todo esto, en la medida que uno formalice, ya tiene la posibilidad de poder optar a otro tipo de beneficios del gobierno, ¿ya? Como subsidios, como capacitaciones, el Cercotec o ProChile, entre otros, que genera toda una serie de capacitaciones para poder potenciar a estas personas y poder ayudar a generar empleo, ¿ya? Porque el desempleo es muy malo, ¿ya? Entonces una de las funciones del Estado es generar trabajo, generar trabajo, y cuando hay situaciones complicadas, en este caso cuando baja, digamos, el tema de la cosecha, las personas necesitan hacer algo porque tienen que sobrevivir, tienen que comer, tienen que pagar agua, tienen que pagar electricidad, colegio de los niños, el furgón, etcétera, vestirse, ¿ya? Entonces, ese tipo de emprendimiento que parte como una pequeña idea puede ser una gran empresa, ¿ya? Partimos en forma informal, pero es necesario formalizar para que podamos tener una serie de beneficios que nos puede dar el Estado para poder seguir creciendo. Y eso es importante. Importante también porque tú también le vas abriendo la visión a una persona que es emprendedora, que vende sopaipilla en la feria, que vende ese pan amasado, como tú bien dices, en la carretera. Vemos mucho ese tipo de emprendimiento, y si tú pasas después al próximo año, ya está formalizado casi con un restaurante que, aparte de vender pan amasado, venden, qué sé yo, queso de cabra, y así se va sumando uno con otro. Exactamente. Y bueno, y lo importante de todo este cuento es que todo cuesta, no es fácil, porque uno cuando ve al emprendedor que lo vio de un año o lo ve en 2 o 3 años después, lo ve con un restaurante, como tú dices, hay que ver que hubo todo un camino que recorrer y no fue fácil, ¿ya? En donde hubieron que haber sacrificios, empezaron a lo mejor llevando todos estos productos en un carrito de feria, ¿ya? Y todo parte así. Pero esto fue creciendo porque la persona le puso empeño, hubo un sacrificio, se capacitó, hizo lo que tenía que hacer, y ahora ya tiene un vehículo para movilizarse, y a lo mejor tiene un lugar físico donde distribuye sus tortas, su pan amasado, su huevo, la leche, la mantequilla, entre otras tantas cosas. Y lo importante de todo esto cuando yo hablo de emprendimiento, el emprendimiento cuando uno hace algo y ese algo le gusta, ¿ya? Eso se nota, ¿ya? El caso personal mío, yo soy profesional, pero a mí yo hago clases, como tú sabes, yo soy profesor. Y podría a lo mejor estar trabajando en una empresa, formalmente en el área de recursos humanos o en alguna otra área, pero a mí me gusta hacer clases, me gusta comunicarme. El contacto también con me gusta el contacto con la gente, me gusta estar con las personas, me gusta esto de que estamos interactuando y poder entregar a lo mejor algún conocimiento a alguna persona que le pudiese servir y que la pudiese ayudar a salir de una situación complicada. Entonces, yo me siento bien haciendo lo que estoy haciendo, y eso se nota. Entonces, cuando a la persona le gusta hacer una torta o le gusta hacer pan amasado, eso se nota, o esas picadas que hay, que la señora hace una cazuela, la cazuela más rica de la zona, porque la persona la hace con cariño, ¿ya? La hace como si fuera para ella, y eso cuando uno va a esa picada y come esa cazuela, dice, esta cazuela es muy buena, y después viene el boca a boca, ¿ya? Entonces, una de las grandes ¿sabes qué? El fin de semana anduve en Chimbarongo, o anduve en San Vicente, y pasé a donde la señora donde la señora María, y hace unas cazuelas, pero te las recomiendo. Por favor, anda con tu familia, o nos juntamos las 2 familias y vamos, ¿ya? Y eso después empieza a crecer, y el boca a boca es más potente que muchas publicidades,
Porque muchas veces ocurre algo que es un síntoma de los emprendimientos, que esperamos que al segundo, que al tercer mes ya nos genere un presupuesto bueno y podamos tirar para adelante, pero a veces nos cuesta. Mira, inicialmente a lo mejor puede que nos genere alguna utilidad que nos pueda salvar en el momento, ¿ya? Pero la idea es poder generar este emprendimiento para que ese sea mi trabajo y sea mi ingreso normal, ¿ya? Entonces, y para ello nosotros tenemos que generar todo lo que es un plan de negocio. Y después viene todo lo que es un flujo de caja, y viene todo lo que es una carta GAN, y una serie de herramientas que te ayudan a ti de lo informal para pasar a una pequeña empresa. Entonces todo ese conocimiento técnico también nosotros a lo mejor lo podemos ir desarrollando acá con cada uno de los programas, ¿ya? Y que te ayudan a ti a partir, ya, porque en el momento a lo mejor tú salvaste con pan amasado, ¿ya? Pero a lo mejor puedes hacer una gran empresa, contratar más personas y todo eso, pero eso tiene que tener una formalidad, porque si yo contrato a una persona tengo que contratarla, tengo que pagar las imposiciones, tiene que haber una persona que me lleve la contabilidad, etcétera, ya, pero eso tiene que ir a medida que el negocio va creciendo, ya, y eso no es de un día para otro ni de un mes para otro. Estos son proyectos a mediano plazo, 2-3 años, y en donde recién nosotros empezamos a ver, digamos, los frutos de este sacrificio, ¿ya? Y para eso tenemos que tener un ordenamiento y tenemos que seguir hablando del presupuesto. A lo mejor ya no va a ser el presupuesto familiar, sino que va a ser el presupuesto de mi emprendimiento. Y hay que separarlo. Totalmente. O sea, para poder ver cuáles son las ganancias. Exactamente, hay que empezar a separar, porque si yo empiezo a hacer pan amasado y hago todo, digamos, sobar la masa en forma manual, hay una sobadora, ¿ya? Hay una revolvedora. Entonces, claro, a lo mejor partí vendiendo 200 panes diarios, claro, ¿ya? Pero como mi pan es tan bueno, voy a necesitar vender 1000 panes y no lo voy a poder hacer solo. Claro. Entonces voy a tener que recurrir a la tecnología y comprar una sobadora, comprar una revolvedora, claro, ¿me entiendes? Entonces eso tiene que ir en forma gradual, y en la medida que nosotros vamos necesitando esta herramienta, nosotros podemos a lo mejor hacer un curso de panificación, creo que se llama, ¿sí? ¿Ya? Y a veces inclusive te entregan algún tipo de recurso, o te entregan alguna herramienta como un horno o como una revolvedora que te pueda ayudar a tu emprendimiento. Mire qué interesante, ya se nos está acabando el tiempo, César, ha sido un gusto y un placer, pero por supuesto, déjale la extensión hecha a todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas también, para que vayan enterándose y también vayan tomando conocimiento de lo importante que significa el presupuesto también y cómo manejarlo. Bueno, importante, señoras, caballeros que también ayudan a la administración de esta economía doméstica, tener en consideración que en la medida que se pueda uno no debe gastar más lo que llega, ¿ya? Y si logramos obtener una diferencia positiva en ese presupuesto, ya vamos a poder ahorrar, y ese ahorro nos va a ayudar bastante en alguna contingencia, o inclusive ese mismo ahorro nos va a ayudar con este emprendimiento, ¿ya? Así que no es fácil, no digo que sea fácil, es difícil, pero las compensaciones, los beneficios pueden ser bastante más grandes que el sacrificio. Todo cuesta, no es nada fácil, lamentablemente. Por lo mismo el llamado es que hayan capacitaciones, y ahí uno se va potenciando también con este tipo de ideas. Claro, y en la medida que nosotros de alguna forma, en forma gradual, vamos a ir entregando algunas herramientas o tips para que las personas puedan, digamos, tener un ordenamiento dentro de su presupuesto familiar, y también dentro de a lo mejor un emprendimiento que puedan tener, que empiezan con una cosa muy básica, pero pueden llegar a tener su pequeña empresa y ser independientes. César, muchas gracias. Nosotros nos encontramos en otra oportunidad contigo con un tema tan interesante como este. Vamos a ir ahondando en ello. Bueno, un gusto, te agradezco la invitación, y también agradezco, digamos, a la sintonía, que estén todos bien, y aquí estamos para ayudar. Nosotros seguimos avanzando a través de Hola Región, por el canal de Lo Nuestro, por las pantallas de Imagia Televisión. Hacemos una pausa y retornamos.